Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy tenía preparado un arquitecto muy interesante, pero alemán, de principio del siglo XX, pero me he tropezado con una noticia que me ha encantado y que en Viena, de una exposición que han inaugurado nuestros reyes estos días que han estado de visita allí, que se llama Dalí, Freud, una obsesión, o Freud, Dalí, una obsesión, algo así. Y bueno, el discurso que desarrolla me ha parecido muy interesante. Está lleno no necesariamente de cosas de Dalí, sino también pues cosas de dibujos de las neuronas de Cajal. Lo he puesto todo esto en el blog. No sé, está también, la figura central era el Narciso, que pinta Dalí en una época muy creativa y que se lo lleva a enseñar a Freud en Londres. Dalí estaba su método analítico, crítico, paranoico, analítico, crítico, no lo sé bien, sé de qué va, pero lo tenía totalmente desde que leyó el libro de los sueños, ¿cómo se llama? Análisis de los sueños, que no me acuerdo cómo se llama, lo he leído también, estaba totalmente, tenía fijación con Freud, y entonces intenta varias veces, en tres ocasiones, estoy haciendo una síntesis, se va a Austria, a Viena, y intenta, ¿cómo diría yo? Intenta meterse, o sea, conocer a este señor y tal, pero no fue posible. Y Freud, en un momento determinado, Freud se llamaba Segismundo Schlomon, o sea, era judío judísimo. De hecho, cuando están acosando a los nazis, varias de sus hermanas se las llevan a campos de concentración y las matan. Y él escapa gracias a determinada ayuda. No le hacía ninguna gracia irse de Viena porque Freud y Viena eran como una sola cosa. Pero así todo escapa, y de hecho sus sucesores que se han hecho famosos, Lucian Freud es el pintor que os he hablado, bueno, en fin, pero tiene más descendientes famosos, son gente muy inteligente. Y entonces cuando está en Inglaterra, que tiene 86 años, y nuestro Dalí tiene, me parece que 35 por ahí, hay el asalto a la Bastilla y se lleva el cuadro y consigue, a través de Stefan Zweig, que era un escritor que era conocido de tal, bueno, una entrevista, y emocionadísimo, porque él realmente, ¿cómo es? El método paranoico crítico, que lo usa Renkulhase, ojito, que no tiene un pelo de tonto el asunto, le fascinó muchísimo esta figura, pero él realmente no quería ser psicoanalizado, ni siquiera quería que le enjuiciaran su cuadro del Narciso, sino Freud se queda pasmado y dice, ¡oh, qué fanático! Con razón está, porque en 1938, junio de 1938, dice, con razón está en una guerra civil España, pero si madre mía, qué exaltación tenía, porque claro, estaba eufórico de conocerle. El otro era un hombre joven y este era un hombre que al año siguiente moriría. Pero bueno, voy a ver si os cuento esta síntesis que os he dicho, porque merece la pena. Y esto es lo que narra la exposición que han inaugurado los reyes en su visita a Viena, esta obsesión de Dalí con Freud, que no para hasta que lo conoce y le lleva un cuadro. Y el otro se queda pasmado. Después Dalí tiene otra, ¿cómo diría yo? Otra deriva, su pintura, su arte se convierte en ávida dólar, mucho más eh, yo qué sé, pesetero. Hasta entonces, digamos, había sido un hombre joven persiguiendo una idea y muy preocupado de lo que hacía. Dalí es muy interesante, de todas formas. Bueno, voy a ver si os cuento. ¿Qué os puedo decir? Pues que Freud había nacido Segismundo Schlomon, y su familia pasa por estrechez económica. Lo que pasa es que es una familia que ha tenido más dinero. Su lugar de origen es en Chequia, como he dicho, no me acuerdo cuál de las tres, que luego se han... pero él, digamos, su familia consigue dinero para que él vaya a la facultad, va a la facultad de medicina, es brillante, pero en la Facultad de Medicina de Viena hay un antisemitismo bestial, y entonces se cambia el nombre. Ya no es Segismundo Salomón, sino se llama Sigmund Freud, y ya está. Y entonces, digamos, su vida profesional la desarrolla totalmente en Viena, después se va a casar, va a tener hijos, etcétera, etcétera. Y bueno, él hace muchísimos estudios antes de su Tratado de los Sueños y tal, pues hace un estudio sobre la coca.
y él durante una época toma coca y entonces quiere quitar a un íntimo amigo suyo que está enganchado a la morfina, pues le da coca y entonces ya está enganchado a la morfina y a la coca. Bueno, es curiosísima, su vida es curiosísima, pero aparte de todo eso, es una vida de muchísimo trabajo, de muchísimo estudio y de muchísimo sufrimiento, porque durante un tiempo lo van a tener totalmente aislado, acosado, con unas críticas horrorosas, pero a partir de un tiempo se forma hasta una asociación de jóvenes que os estoy resumiendo porque si me tengo que contar toda su vida, que son, bueno, entre ellos está Carl Jung, etcétera, que luego va a ser, bueno, su sucesor. Y estos jóvenes va a ser también díscolo porque en 1914 esa asociación se disgrega, se separa, este ya está viejito y los otros ya, digamos, están desarrollando el concepto de lo que sea el inconsciente colectivo, etcétera, etcétera, que ya he hablado de aquí. El inconsciente es un término que se utiliza, que Freud lo toma de Nietzsche, de Schopenhauer, o sea, quiero decir que ahora mismo los países germanos tienen una filosofía de altura. De hecho, voy a decir una cosa, se ha discutido muchísimo si el psicoanálisis es un avance científico o Freud era un filósofo, pero yo todas esas cosas me parecen absurdas porque pienso que hay un antes y un después, o sea, os hablo por el arte, os hablo, o sea, tiene una repercusión en la literatura, en las artes, el surrealismo es producto del psicoanálisis, porque los artistas estimulaban, Dalí, entre ellos, estimulaban el presueño. Entonces nosotros cuando estamos a punto de dormir, pero todavía estamos en la realidad, vemos como cosas monstruosas, ¿no? Pero eso es maravilloso para el arte, porque de hecho nosotros teníamos como unos cuadernillos donde apuntábamos y tal las cosas que veíamos, porque es que, digamos, cuando cerramos los ojos, el tercer ojo que dicen los hindúes se abre, ¿no? Y entonces vemos como, yo qué sé, como los elefantes con las piernas largas de Dalí, en fin, cada uno ve lo que quiere, ¿no? Y bueno, eso dio paso al surrealismo, que fue quizás la última vanguardia y la más larga, porque dura hasta después de la Segunda Guerra Mundial y tiene muchísima gente que está dentro del surrealismo, que está temporalmente y luego deja de estar, entre ellos Dalí. Y bueno, pues también expone con ellos Picasso, también hay infinidad, pero que están temporalmente. Bueno, voy a contaros la exposición y conforme me vaya acordando de cosas os la iré diciendo. Dalí era hijo de un notario y entonces le ponen el nombre Salvador de un hermano muerto, él usurpa la identidad y durante... Él cuenta en su propia biografía que tiene un miembro pequeño, que tiene una sexualidad un poco mareada, y entonces de alguna forma lo de los sueños y Freud le ayuda a autoanalizarse y a encontrarse. Y entonces, claro, todo eso y a, digamos, a generar un estándar, todo eso para él, Freud era, bueno, como una especie de padre espiritual, hace que él quiera conocer a Freud. Y esta exposición trata de eso. Voy a ver si lo cuento un poquito. Hace, o sea, narra lo que fue el encuentro de Dalí, de nuestro Dalí con Freud, porque de alguna manera se llevó un cuadro que se llamaba El Narciso y no ha podido, se le ha representado en la exposición, yo no conozco ese cuadro, es el dueño, es la National Gallery y está en Londres. Entonces, como él, digamos, Freud se sorprende bastante de ese cuadro, incluso dice que le gustaría analizar a este individuo cómo ha llegado a hacer cómo ha llegado a ese resultado, ¿no? Pero no, se tuvo que poner como una impresión porque el cuadro no fue prestado. Y bueno, todo esto, esta exposición es en la Galería Belvedere. Quien esté en Austria, que vaya a verla y no lo cuente. Y allí se expone un centenar de piezas, como he dicho, donde hay lienzos, dibujos, películas, porque después el perro andaluz, muchas de las escenas que tiene, pues tiene que ver con, ¿cómo se llama este pintor que hay? Julio Romero de Torres, que fue maestro de Salvador Dalí en la Facultad de Bellas Artes, que entonces era Escuela de Bellas Artes, y entonces Dalí toma, me parece que es de un cuadro que se llama La Beata, algo así, toma determinada, para la película, toma determinada escena. Bueno, el perro andaluz. Bueno, he puesto el perro andaluz en el blog también para quien quiera verla. Muestra también cartas. Resulta que Freud aprendió por su cuenta en un grupo que tenía
que no sé cómo se llamaba, Rinconcito y Cortadillo, no, o El diálogo de perros, un nombre de estos de una obra de Cervantes famosa, no me acuerdo. Aprendieron español y sabía español perfectamente. Entonces se muestran también, pero en esta exposición se muestra más bien las cartas de Dalí, donde está la influencia del padre, eso que veis por ahí en mi perro con el edredón. Y el psicoanálisis en el trabajo del artista catalán tiene una grandísima influencia y, como he dicho, un Renkulhas también. Este método paranoico analítico crítico realmente, para resumirlo de alguna manera, es que, digamos, tienes una idea y cuando, digamos, la esgrime, esa intuición, lo que hace es que le das un corpus de racionalidad para hacerla digestible. Lo he explicado de manera muy chapucera. ¿Veis mi perro? Me parece gigante y cabezudo. Ay, sí, quítatelo. Bueno, el encuentro entre Dalí y Freud sucede en Londres en 1938, como he dicho antes, en junio, gracias al escritor Stefan Zweig, que es, y Salvador Dalí tiene 34 años y Sigmund Schliemann, Segismundo Slomón tiene 82, muy viejito ya. Se queda pasmado con Dalí. Dice, con razón hay una guerra civil en España. Bueno, Dalí ha viajado a Viena en 3 ocasiones para conocerle, pero no ha podido ser. Allí come tarta Sacher, la famosa tarta Sacher de Viena, y está en un hotel que se llama Sacher. Pasea melancólico por el Graben y estudia arte y la pintura de Vermeer de Delft, pero la cita con Freud nunca acontece. Bueno, y después del Anschluss, es que no sé cómo se dice en alemán, Anschluss, que es la anexión de Austria al Tercer Reich, pues Freud tiene que salir pie para que te quiero porque le cuesta la vida si se queda en Austria. Y le costó la vida igual porque él no sabía vivir, estaba muy mayor y no sabía o no quería vivir fuera de su tierra. Y se prepara para convertir la casa suya de Vergasse, se convierte en un lugar de reagrupamiento de los judíos para después mandarlo a la solución final, o sea, a los campos de concentración. Encima lo hacen más. En ese edificio donde ha sido su casa y donde ha sido su consulta es donde se concentran los judíos y, para la deportación final. En junio de 1938, un mes después, llega Dalí. La exposición Dalí-Freud es una obsesión, está en la Galería Belvedere en Viena y explora, como he dicho, mediante 100 piezas de lienzo, dibujos, películas, cartas, etcétera, porque tiene cartas en español, la influencia que esas cartas han sido traducidas al italiano, tal. Se me ha olvidado decir una cosa, que en un momento determinado, me parece que a principios del siglo 1902, después de que ha sido muy criticado Freud, y recibe de Estados Unidos, que tienen la mente más abierta para muchísimas cosas, un doctor honoris causa, y empieza a ser aceptado por la intelectualidad mundial. Pero ya os digo que no se tiene claro si el psicoanálisis es más que un método, una... una filosofía, por decirlo de alguna forma. Eso no se sabe. Y además es muy curioso porque los psicólogos se ofenden mucho cuando se dice neurólogo, pero si usted tiene formación médica y estuvo en el departamento de neurología, otra cosa es que la psicología analítica, el creador es Carl Jung, se aplica a psicología, pero psicología es un estudio reciente, muy reciente. Medicina es un estudio mucho más antiguo, pero bueno, vamos a entrar ahí. Él es el padre del psicoanálisis y bueno, Dalí tiene fascinación por conocerlo. Desde que ha leído la interpretación de los sueños, como he dicho, Dalí se ha convertido en freudiano. Para él es Dios porque le organiza sus sueños descompuestos, sus sueños no, su forma de entender la realidad. Y entonces se le une la serie con la ronda obra surrealista de los primeros días de la primavera de 1929, que es un lienzo en el que retrata a Freud. Él va a hacer un dibujo de Freud cuando lo conoce y después era muy buen dibujante y muy buen escritor, Dalí. Yo diría que más que pintor. Y después le dice a Stefan Zweig, después de haberlo conocido, que sea un regalo. Pero Stefan Zweig nunca se lo da porque Freud tenía ya dibujada la muerte, entonces iba a percibirlo. Freud tenía 30 operaciones de un cáncer de paladar porque era muy fumador. Y de hecho él quiso que se le diera una eutanasia.
en un momento determinado, porque ya estaba con metástasis allá en Londres y fue cremado. Y bueno, no sé por qué cuento esto, pues que el hombre estaba ya muy hecho polvo y además no dejaba de fumar, siguió fumando y fumando a pesar de lo que de las 33 operaciones del paladar, le tuvieron que poner un paladar artificial que le dificultaba hablar. Bueno, el comisario de la exposición que os estoy contando de Viena es Jaime Brihuega, que dice que lleva trabajando como casi 10 años en el proyecto. Él ha trabajado sobre un bestiario de fobia y trauma que se originan en la infancia de Dalí, con un padre muy autoritario y una identidad borrosa con un nombre prestado de su hermano muerto que él había usurpado, el otro Salvador Dalí, y que abarca desde una confusa orientación sexual hasta las dudas por la flacidez de su pequeño miembro. Ya sabéis que tuvo una relación con Lorca y bueno, ¿y qué más da? Los jóvenes, hay mucho morbo con eso. Y yo digo, ¿qué más da? O sea, hizo una obra maravillosa, no nos importa nada su vida sexual y su ambigüedad. Bueno, y él dice, el comisario dice que esto realmente lo cuenta Dalí, dice el comisario, voy a leerlo. Para Dalí, Freud legitima su personalidad. A través de su corpus teórico, comprende sus fantasías, miedos, deseos, frustraciones y lo anima a transformarlas en imágenes que han pasado a formar parte de nuestro patrimonio artístico. Bueno, una vez liberado Dalí de todos estos traumas y todos estos temas de su infancia, de todas las aprensiones que tenía, realmente los surrealistas lo acogen en su seno, en París. Yo pienso que antes de ya lo habían acogido en su seno, porque él se convierte en un peso pesado dentro de lo que es el surrealismo. Tiene un universo, Dalí tiene un universo visual muy vasto, muy maduro. Tiene paisajes, alucinaciones psicóticas y delirios paranoides, pero quiere más y desarrolla su propio discurso, su propia teoría en torno al subconsciente, el método paranoico crítico que he dicho antes, que lo utiliza Ren Koolhaas, entre otros. La ilustración, yo creo que lo utilizamos todos de alguna manera intuitivamente. La ilustración perfecta a su tesis, a su forma de entender las cosas, es la Metamorfosis de Narciso, que ese cuadro está en la Tate Modern Gallery, que os lo he dicho, y que es la obra que lleva consigo cuando va a Londres a visitar a Sigmund Freud, para que Freud la contemple. El Belvedere lo reproduce como en un grabado ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, de un método, o sea, reproduce un gran mural, pero el cuadro realmente está en la Tate Modern Gallery de Londres. El salón exhibe dibujos histológicos de Ramón y Cajal, que de dibujos, porque es que resulta que Dalí se fascinó muchísimo con los dibujos. Es que antes los médicos y los científicos tenían que saber hacer acuarelas, dibujar muy bien, porque no tenían la Polaroid. ¿Cómo se llama el que se fue dando la vuelta al mundo, a las Islas Tortugas, eh, que creó también la ley bueno, no me acuerdo cómo se llama, lo del evolucionismo, etcétera, etcétera. Era un acuarelista que para qué. Y lo que hacen en las librerías, en la biblioteca inglesa, es que arrancan esas acuarelas porque son muy valiosas. Y es muy difícil, es muy difícil. Bueno, a Dalí le fascina los dibujos de Cajal y además lo dice. Entonces la exposición contempla lo que son los dibujos, eh, su, cuando los preludios del surrealismo, cuando él contempla las neuronas que dibuja Cajal. Y entra en diálogo con el trabajo de Freud, que lo pone en otro sitio. El catálogo de Brihuela sondea, o sea, explora aún más los antecedentes y establece un diálogo con la influencia que tiene con Julio Romero de Torres en un surrealista como Dalí. El pintor cordobés fue su profesor, como he dicho antes, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y Dalí halla en su cuadro de La Beata un referente que inspira un perro andaluz, en los diferentes... El perro andaluz, que está muy gracioso, que la que rueda con Buñuel, la he puesto ahí. Y después tiene otro lienzo también que se llama El hombre invisible, que también tiene esa influencia. Es muy original la exposición. Tras la reunión en Londres en 1938, la huella de Freud, porque él ya ha resuelto todo ese dilema que tenía interior de su infancia. Y entonces la huella de Freud se diluye, se separa,
y se solapa con que es la época más creativa de Dalí, pero a partir de ahí se dedicó a ganar dinero y ya se difumina toda esa inquietud y ahora es un ávido dólar que decía Breton, un hombre ansioso de dinero, ansioso por comercializar, porque mirar, se fue a Estados Unidos durante unos cuantos años. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, la invasión de París, él estaba entre Francia y España. España estaba con una guerra civil. Después Francia se pone con la invasión nazi, con la, ¿cómo se llama? La República de Vichy. Entonces coge y se va a Estados Unidos y en Estados Unidos lo reciben con los brazos abiertos. Otra cosa es que no le gusta mucho el surrealismo, pero él en Estados Unidos gana bastante dinero. Dice, me estoy volviendo ligeramente multimillonario, decía Dalí. Curiosamente, el artista ve el diván, pero no le pide a Freud que lo psicoanalice. No le importa. Tras casi 20 años de admiración, quiere que interprete su escrito más bien sobre la paranoia, pero lo encuentra muy viejito, muy... De hecho, se muere al año siguiente. No quiere que interprete sus sueños. Dalí sabe del destierro de Freud y del desarraigo que siente en ese momento, le ve carilla de amargado, pero cuando está cenando caracoles en Francia dice una frase que dice, el cráneo de Freud es un caracol y su cerebro uno de los más sabrosos e importantes de la época. Él prepara entonces el viaje a Primrose Hill, al norte de Londres, y allí Freud recibe una carta de Zweig, factotum, que realmente de las artes también en el exilio. Dice la carta, hay alguien más que quisiera acompañarme la semana próxima, uno de sus mayores admiradores, que a pesar de todas sus pequeñas locuras, es quizás el único genio de la pintura moderna. Se refiere a nuestro Dalí loco perdido. Bueno, Edward James, que es Marchand Dalí, está enamorado de él, es un poeta rico y lo que hace es que lo acompaña también. Dalí quiere hablar de su propio método científico y Freud contempla el narciso de James, dice Freud. Dice Zweig, el anciano nos susurró a Zweig y a mí, este chico parece un fanático. No es de extrañar que haya guerra civil en España. ¿Qué idea tomó de los españoles? Dice, otro día después escribe Zweig, me inclinaba a considerar a los surrealistas, escribe a Freud, dice, me inclinaba a considerar a los surrealistas quienes aparentemente me han elegido como su santo patrón, como unos excéntricos incurables, pero el joven español, sin embargo, me ha hecho reconsiderar mi opinión. Sería muy interesante investigar analíticamente cómo una imagen como esta llegó a ser pintada. Se refiere al narciso que le enseña, porque no vio la otra, que si no le da un ataque. Bueno, pero esto no pasa, porque Freud se muere al año siguiente, en 1939, y durante el encuentro Dalí le hace un retrato que le pide a Zweig, como he dicho antes, que se lo entregue, pero el novelista nunca se lo dio porque el papel, ahí se muestra ya la muerte en su rostro, está en plena metástasis y se le ve carita de amargado de haber tenido que dejar, mirar mi gato, de haber tenido que dejar Viena. Bueno, esto es una exposición que ahora mismo está en el Museo Belvedere, que está hasta el 29 de mayo, o sea que os da tiempo de ir a verla si lo tenéis cerca. Y está abierto entre las 10 y las 6 de la tarde. A mí me pilla un poco lejos. Bueno, muchas gracias. Mañana vuelvo con un arquitecto. Hasta mañana.